Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a usar LangChain, una librería que está dando mucho que hablar últimamente y sirve para hacer aplicaciones basadas en modelos de lenguaje. Si miráis la documentación de LangChain, veréis que la idea principal es proporcionar herramientas para conectar, por un lado, estos modelos de lenguaje, como por ejemplo GPT-3 o GPT-4, y por otro lado, herramientas que nos permitan crear lo que llaman agentes. Estos agentes podrán utilizar estas herramientas para comunicarse con el mundo exterior a través de APIs, por ejemplo, y también utilizar estos modelos de lenguaje para llevar a cabo tareas pues un poco más interesantes que simplemente generar texto. Aquí tenemos un notebook que he preparado a modo de tutorial para aprender a utilizar esta librería, en este caso para chatear con un documento PDF. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el link por si queréis jugar vosotros con este notebook. Y también iremos viendo la documentación, las diferentes cosas que nos ofrece la librería. La idea aquí será utilizar un modelo de lenguaje para hacer preguntas a estos documentos PDF y poder sacar información que de otra forma pues tendríamos que ir a buscarla nosotros manualmente leyéndonos todo el documento. Para ello lo primero que vais a necesitar es instalar LangChain con el comando pip install LangChain. Esta librería tiene un montón de herramientas que a su vez tienen un montón de dependencias. Esto no os las va a instalar todas, así que cuando vosotros queráis utilizar alguna herramienta, algún módulo en concreto, pues vais a tener que instalar las dependencias. Una característica súper interesante de LangChain es que nos permite utilizar modelos directamente que están alojados en APIs, como por ejemplo el modelo GPT-4 de OpenAI. Esto, sin embargo, va a necesitar que vosotros tengáis una API key, que normalmente son pagadas, y yo en este ejemplo lo que voy a hacer es utilizar un modelo en local. Pero bueno, tened en cuenta que esta librería la podéis utilizar para conectaros a modelos que ya estén alojados en la nube, por tanto vosotros no tenéis que correr estos modelos en vuestra propia infraestructura. El primer concepto que vamos a ver es el de los modelos. LangChain no nos da modelos nuevos, simplemente nos permite conectarnos a modelos que ya existen. Y en este caso voy a utilizar la pipeline de Hugging Face para poder usar los modelos de Hugging Face. Pero como veis aquí en la lista que tienen en la documentación, hay integración para un montón de otros modelos, por ejemplo los de OpenAI, que como comentaba antes vais a necesitar una API key. En este caso utilizaré el modelo de lenguaje de OpenAssistant. Este de aquí no es el mismo que utilicé en el vídeo del clon de ChatGPT porque es un modelo un poquito más pequeño que me cabe bien en las dos GPUs que tengo. Si vosotros no tenéis GPUs, pues podéis usarlo igualmente en la CPU, pero irá bastante más lento. Después del modelo tenemos el siguiente concepto de LangChain, que es el prompt. Como imagino que ya sabéis, los prompts al final es texto que nosotros le damos a nuestro modelo de lenguaje para llevar a cabo la tarea que sea. Y de nuevo aquí LangChain nos da funcionalidad para manejar estos prompts, en este caso creando un template, una plantilla. De esta forma nosotros en Python podemos definir un string al cual le podemos inyectar valores a través de variables, como podéis ver aquí, utilizando esta clase de prompt template. Este prompt tiene la forma que espera el modelo de OpenAssistant. En función del modelo que uséis, pues tenéis que usar un prompt u otro. Pues ahora que ya tenemos un modelo y un prompt, aquí viene una de las características más interesantes de LangChain, que es la creación de cadenas o chains. Al final la librería se llama LangChain, pues pensamos que las chains tendrán mucha importancia. Y esto no es más que la forma que nos ofrece LangChain para encadenar estas operaciones, en este caso el modelo de lenguaje con el prompt, de forma que nosotros podamos ejecutarlo todo con un solo comando. Aquí, por ejemplo, creamos una cadena con nuestro prompt y el modelo de lenguaje de Hugging Face que hemos instanciado arriba, y le podemos hacer una pregunta a nuestro modelo. Entonces, con la función run, pasándole esta question la meterá en el prompt y este prompt lo enviará al modelo para generar más texto. En este caso, pues la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Aquí es lo que nos responde este modelo. Si vais a la documentación de LangChain, pues veréis aquí en la sección de las cadenas, de las chains, tienen un montón de guías para un montón de cadenas diferentes para hacer diferentes aplicaciones. Esto abre un abanico de posibilidades muy interesantes y es que mediante estas cadenas vosotros podéis encadenar modelos con prompts, con otros modelos. Esta es la base, por ejemplo, de aplicaciones como AutoGPT o AgentGPT, que a lo mejor habéis visto, que permiten utilizar varios modelos o el mismo modelo de forma retroalimentada para llevar a cabo tareas más complejas. Muy bien, pues vamos a ver ahora cómo podemos utilizar este modelo de lenguaje para extraer información de un archivo PDF. Lo primero que vamos a necesitar es leer este archivo, cargarlo. Para ello, de nuevo, LangChain nos ofrece un montón de funcionalidades diferentes. Aquí tenéis en la documentación una lista de todas ellas. Podemos leer información directamente de Archive, podemos cargar obviamente CSVs, leer emails, etc. En este caso utilizamos el Online PDF Reader, donde yo le voy a pasar la URL de un PDF, en este caso es un artículo científico en Archive, y con la función load pues ya lo voy a tener listo para trabajar. Aquí nos encontramos con uno de los primeros problemas, y es que para que nuestro modelo pueda extraer información de un PDF, o bien hacemos un fine tuning del modelo con ese archivo, o bien se lo tenemos que pasar como un contexto en el prompt.
En el caso de trabajar con un post de un blog o con un email, como son documentos más cortitos, sí que es posible pasarle todo el documento en el prompt como contexto y extraer información de él. Sin embargo, cuando ya trabajamos con libros enteros o con archivos PDFs muy grandes, como es este caso que tiene casi 100 páginas, no podemos pasárselo directamente como contexto porque agotaríamos toda la capacidad que tiene el modelo solo con el contexto y entonces ya no podríamos preguntarle nada ni generar más texto. De hecho, una de las características más interesantes que tiene GPT-4 es que es capaz de admitir contextos de hasta 64.000 tokens, lo cual permite incluir documentos mucho más grandes, y esto también es una tendencia que estamos viendo cada vez más en los modelos de lenguaje y son contextos cada vez más largos, pues por eso, para poder extraer información de documentos grandes. En este caso, si cogemos nuestro documento y vemos cuántas palabras tiene, que no es bien el número de tokens, pero más o menos, vemos que tiene 178.000, lo cual es inviable pasarle como contexto a nuestro modelo. Entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestro documento y partirlo en muchos trocitos pequeños, lo que llaman chunks. Para esto LangChain también nos ofrece funcionalidad, y es que podemos utilizar este character text splitter para decirle el tamaño de los chunks que queremos, en este caso 1024 palabras, e incluso un overlap para intentar no perder mucha información entre trocitos. Si llamamos ahora la función split documents con nuestro documento, vemos que nos crea todos estos trozos y hemos convertido nuestro único documento, nuestro PDF de las 178.000 palabras que tenía, a 211 trocitos más pequeños de alrededor de 1024, veis, no es exactamente este valor. Por ejemplo, echamos un vistazo al trozo 10 que ha creado y nos vamos hacia el final y cogemos el principio del 11. Como veis, pues acaba el trocito 10 con Defining Intelligence to Divergent Visions y este empieza con Defining Intelligence to Divergent Visions, ¿vale? Este es el overlap del que hablaba. Ahora tu pregunta puede ser, vale, entonces, ¿cuál de estos trozos le tengo que pasar al modelo cuando quiera sacar información? Y la respuesta es el trocito más relevante. ¿Cómo definimos esto de más relevante? Pues lo que vamos a hacer es calcular unos embeddings, que no son más que una representación numérica de cada uno de estos documentos, va a ser un vector. Y todos estos vectores, uno para cada uno de los documentos, van a estar guardados en una base de datos de tipo vectorial. De esta manera, cuando nosotros le pasemos un prompt a nuestro modelo, vamos a crear uno de estos embeddings y los vamos a comparar con todos los que tenemos en nuestra base de datos y sacar aquellos que se parezcan más. Esto, en teoría, nos va a devolver todos los trocitos de nuestro PDF donde está la información que estamos buscando. Para ello vamos a utilizar los Hugging Face Embeddings, que también lo podemos utilizar directamente desde LangChain. Y aquí vemos un ejemplo de cómo podemos crear un embedding pasándole el contenido de uno de estos documentos, ¿vale? Como veis, el resultado es un vector, son números, que ahora nosotros los vamos a guardar en una base de datos de tipo vectorial. Si vais a la documentación de LangChain, veréis que podéis utilizar un montón de bases de datos diferentes. Aquí vamos a utilizar esta que se llama Chroma, que es bastante sencillita, de código abierto y que podemos utilizarla en local. Como veis, la podemos importar directamente desde LangChain y pasándole los documentos y la función para calcular embeddings, pues ya los va a calcular y los va a guardar e indexar en la base de datos. En este punto ya tenemos todas las piezas que necesitamos y ahora lo último que falta es crear la cadena que nos permita hacerle preguntas al PDF para extraer esta información. Y podemos utilizar esta cadena que ya viene hecha en LangChain, que es el Conversational Retrieval Chain. Le pasamos el modelo de lenguaje, nuestra base de datos vectorial, y además le decimos que nos devuelva los documentos, así podremos inspeccionar si realmente los trocitos de documento que está utilizando contienen lo que estábamos buscando. Ahora aquí generamos nuestra query, que en este caso quiero preguntar cuál es la definición de inteligencia, ya que este artículo habla sobre cómo podemos definir y medir la inteligencia. Y esto se lo pasamos a nuestra cadena, como veis aquí con un objeto que tiene dos campos, primero la pregunta y luego un historial del chat. Esto es una lista que en este caso está vacía, pero si aquí vais poniendo todas las preguntas y respuestas que os va dando la cadena, podéis utilizar esto como contexto, como memoria, para que el modelo de lenguaje pueda hacer referencia a respuestas que ya os ha dado antes. En este caso, si inspeccionamos la respuesta que nos da, pues nos dice que intelligence is complex and multifaceted concept that can be described in a number of ways. Bueno, un poco de información que nos ha dado. La cosa es ver si realmente esto coincide con lo que pone en el PDF. ¿Vale? Para ello, en el resultado tenemos los documentos que ha utilizado para generar la respuesta. Y si vemos el contenido del primero, pues aquí ya vemos que nos dice Defining Intelligence, Two Divergent Visions. Look it one way, everyone knows what intelligence is. Bueno, como veis, ha extraído un trozo de documento que realmente tiene una definición de inteligencia que ha utilizado para generar la respuesta que nos ha dado antes. Y para cerrar el vídeo vamos a ver el último concepto que nos ofrece LangChain,
que en mi opinión es el más interesante, y es el de los agentes. Estos agentes nos van a permitir combinar los modelos de lenguaje con herramientas para que los modelos puedan interactuar con el mundo a través de diferentes APIs y llevar a cabo acciones muy interesantes, más allá que simplemente generar texto o responder preguntas. Si vais a la documentación de LangChain veréis una lista de todo lo que nos ofrece, tanto a nivel como herramientas, como también a nivel de agentes y executors. Aquí podéis encontrar un montón de tutoriales de diferentes cosas que podéis hacer. Y en este caso, para seguir con el ejemplo, vamos a hacer un agente que sea capaz de conectarse directamente a la API de Archive para leer los documentos desde allí y responder a las preguntas que nosotros queramos. De esta forma no tenemos nosotros que buscar el archivo primero, ver cuál es su URL y hacer todos los pasos que hemos visto antes. El agente por sí solo ya lo va a hacer todo. Así pues, vamos a definir las herramientas que queremos que nuestro agente utilice, en este caso pues simplemente la API de Archive, y luego inicializamos nuestro agente con estas herramientas, el modelo del lenguaje, el tipo de agente y también este parámetro verbose_true para que nos vaya sacando por la consola todos los pasos que va siguiendo. Esto es súper interesante para ver cómo estos agentes van pensando, por decirlo así. Ejecutamos la función run del agente y aquí le estoy preguntando de qué va este paper básicamente. Y como veis le estoy pasando el título del paper y el autor, no le estoy pasando ningún identificador extraño. Simplemente con esto ya la gente se maneja perfectamente. Como veis aquí hemos ejecutado al agente y como resultado pues nos dice que este artículo de François Chollet pues trata sobre la inteligencia y cómo medirla. Y además que fue publicada en este journal de aquí. Ahora podríais hacerle otras preguntas y seguir conversando con este PDF de la misma forma que hemos hecho antes, pero en vez de tener que escribir todo el código, pues simplemente tenemos un agente que lo va haciendo todo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Quizá ahora tenéis una mejor idea porque esta librería de LangChain es tan popular, está tan de moda últimamente. Y es que, como habéis visto, nos permite conectar modelos de lenguaje con APIs o con herramientas para llevar a cabo tareas muy interesantes. Cosas que no hemos visto aquí es, por ejemplo, ejecutar código directamente en Python o enviar emails o alertas en función de si lo que encuentra en el documento es lo que estamos buscando o no. Aquí ya la imaginación es el límite. Si bien estas aplicaciones son muy interesantes, la librería está en un estado más bien temprano de su desarrollo. Hay muchas cosas que no van como uno esperaría y a mí el ejemplo pues me ha costado un poco llegar a montarlo todo para que funcione bien. Así que en mi opinión el desarrollo de aplicaciones basadas en modelos de lenguaje de forma robusta y fiable todavía está un poco lejos. Si bien el ejemplo que hemos hecho estaba utilizando un modelo de lenguaje local ejecutándose en mi propia máquina, yo creo que esta librería donde brilla más es utilizando modelos que directamente están en APIs. De esta manera no tenéis vosotros que poner vuestra computación para que se ejecuten todos los procesos y podéis hacer aplicaciones 100% cloud o cloud native que utilicen tanto los modelos de lenguaje como las diferentes herramientas. Esto también tiene mucho sentido, por ejemplo, en la librería de JavaScript que también tiene LangChain, aunque aquí hayamos visto la parte de Python. Y nada más, esto es todo. Si hacéis alguna aplicación utilizando LangChain, compartidla en el Discord y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.